Barba Negra es un personaje muy curioso y también muy interesante. Curioso porque a pesar de ser posiblemente uno de los personajes más perversos, sucios y rastreros de toda la obra, pues también es uno de los personajes más queridos por todo el mundo. Y también es curioso porque es un personaje que a día de hoy alberga múltiples misterios en torno a su figura. De hecho, posiblemente sea el personaje de One Piece que más misterios oculta, al menos en principio. Pero lo positivo de todo esto es que al ser o bien el villano definitivo final de la obra, o al ser uno de los villanos finales, pues se entiende al menos por encima de que en principio en algún momento van a ser revelados todos estos misterios, o al menos la gran mayoría. Pero suponemos que los más importantes sí serán resueltos al 100%. Barba Negra es claramente algo que podríamos llamar como un enemigo espejo de Monkey D. y Luffy, lo cual significa que sería algo así como lo mismo que Luffy pero a la inversa. Así como vemos que Luffy representa el lado de los buenos, pues Barba Negra representa el lado de los malos. Así como Luffy parece representar al dios del sol Nika, pues Kurohige seguramente represente algo como un dios de la luna o un dios de la oscuridad, debido a su fruta, la Yami Yami, que es literalmente la fruta de la oscuridad. De hecho, es tal el efecto espejo de estos dos que se presupone que en la batalla final de Kurohige contra Luffy va a haber el mismo número exacto de nakamas de un lado que de otro. Es decir, si Kurohige tiene 10 nakamas más él mismo, entonces Luffy tendrá 10 nakamas más él mismo. La cosa es que claro, deberíamos encontrar los enfrentamientos ideales para cada uno de ellos. Y aunque es bastante pronto como para poder dar una respuesta definitiva, creo que puedo dar una que tenga un mínimo de lógica y sentido en cada caso. Así que ahí voy. El primer enfrentamiento sería lógicamente entre Kurohige y Luffy. Son los capitanes y los más fuertes de cada tripulación. Luego tendríamos a Shiryu versus Zoro. Poco que decir, posiblemente los dos segundos más fuertes de cada tripulación y también dos espadachines. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Otro más sería el Banaugur versus Usopp. Los dos tiradores de la banda que estarían compitiendo por ver quién es el mejor de los dos. Doku en su caso se enfrentaría a Chopper, ya que los dos son médicos de sus respectivas tripulaciones y además está el hecho de que Doku puede crear cualquier enfermedad y Chopper también desea curar cualquier enfermedad, y eso parece dejar bastante en claro que ahí hay algún tipo de relación para que Oda en un futuro pueda desarrollarlo bien. San Juan Wolf, ya que hemos visto que puede hacerse muy gigante, creo que sería el rival perfecto para Franky, o más bien para el Franky Shogun en una futura versión modificada que creo que Franky va a realizar de aquí al final de la obra. Lafitte luego creo que podría encajar muy bien en un enfrentamiento contra Brook, ya que Lafitte parece como una especie de bailarín de claqué o un mimo, y Brook también es justamente un artista musical. Además, parece ser que el arma de Lafitte es un bastón, y el arma de Brook también es un bastón, que está camuflado como espada, pero no deja de ser un bastón. Vasco Shot para mí puede enfrentar a Jinbe, ya que hemos visto que Vasco tiene la fruta del licor, pudiendo manejarlo a voluntad. Y Jinbe es capaz de controlar los líquidos mediante el Gyojin Karate, así que sería perfectamente la contraparte para contrarrestar esta fruta. Ávalo Pizarro lucharía contra Nami debido a que, como hemos visto, Ávalo tiene la fruta Isla Isla, y Nami es precisamente la que se encarga de llevar a los Mugiwara a la siguiente isla y parece conocer los secretos que contiene la siguiente isla a la que se dirigen siempre. Por lo cual podría ser un buen duelo que represente su trabajo y función como navegante. Katarina Devon enfrentaría a Nico Robin, ya que a Katarina le gusta encontrar chicas bonitas para enfrentarlas y cortarles la cabeza. Y obviamente cuando vea a Robin va a desear enfrentarse con ella porque Robin es preciosa. Jesus Vargas se enfrentaría con Sanji debido a que los dos son humanos que han adquirido capacidades que aumentan sus habilidades por medio de otras cosas que no sean simplemente entrenamiento, como puede ser Vargas con la fruta de la fuerza
o Sanji con las modificaciones genéticas del Yerma Double Six. Respecto a Kiji, ya os adelanto que este no va a pelear individualmente contra ninguno de los Mugiwara, ya que estoy convencido de que su papel es otro. Y además encima tiene un poder demasiado elevado como para que se sume a la tripulación de Kurohige y tengamos que tenerlo en contra. Por lo cual yo no le voy a buscar ningún enfrentamiento individual. Pero claro, viendo todo esto, no solamente nos queda bastante en claro que la pelea contra Barba Negra va a ser épica, sino que también nos queda muy en claro que va a ser posiblemente la pelea más brutal, dura y difícil de los Mugiwara dentro de la obra de One Piece. Lo cual nos quiere decir que para ganar esta pelea vamos a tener que hacer algo un poco diferente a lo que llevamos haciendo el resto de la serie. A pesar de que la premisa principal de esta pelea se basa en enfrentamientos totalmente individuales y sea muy similar al resto de peleas que hemos visto en el resto de la obra. La cosa es que según yo lo veo, esta marcada diferencia que hay entre Barba Negra y nuestro capitán Monkey D. Luffy va a marcar el punto de victoria y derrota para cada una de sus respectivas tripulaciones. Y es que fijaros en la diferencia de cada uno de estos capitanes a la hora de reunir su tripulación. Con Barba Negra sabemos que en un inicio estaba con Banaugur, Lafitte, Doku y Jesus Vargas. Y aunque sí es cierto que no conocemos en detalle cómo fue la inclusión a la tripulación de cada uno de estos, sí que parece dejar bastante en claro que la razón principal del por qué los unió a la tripulación el mismo Kurohige es sobre todo su poder, su brutal fuerza. Y es que ya desde la isla de Haya vimos que por ejemplo Banaugur era un tirador sublime, siendo capaz de disparar a una gaviota agárrame de las pelotas desde una distancia de kilómetros y encima acertar en su cabeza. Tanto fue este logro que el mismo Usopp dijo que eso que había pasado era completamente imposible y que seguro que era una bala perdida que había enganchado a la pobre gaviota. Y esto no lo dice como para intentar apaciguar o controlar su miedo, lo dice completamente en serio porque él lo ve así, siendo que Usopp por ese entonces ya era muy buen tirador. Otro ejemplo sería Lafitte, que fue capaz de infiltrarse sin problema dentro de una base de la marina para proponer a su capitán como un propio Shichibukai, y encima hay que tener en cuenta que para entrar allí debería haber tenido un sigilo brutal y muy buena velocidad, ya que es un estamento de la marina muy seguro y bien reforzado. Pero estos solamente fueron sus primeros tripulantes, ya que más adelante completaría su tripulación de una manera que a mí me parece sublime y muy inteligente desde su punto de vista. Y es que en muy poco tiempo tendría gente muy poderosa. Barba Negra, tras ser Shichibukai, decidiría introducirse en Impel Down y bajar hasta el nivel 6 de la misma, que es donde se encuentran todos los presos más peligrosos de la propia prisión. Y cuando estuvo allí les dijo a todos que se pelearan a muerte y que los últimos que sobrevivieran serían justamente los que serían liberados y se unirían a su tripulación. De esta manera, Kurohige eligió completar su tripulación con los criminales más poderosos de entre los criminales más fuertes. Sinceramente, una idea completamente brutal, que le otorgó un poder increíble a la tripulación de Kurohige en muy poco tiempo. Pero que nos vuelve a dejar en claro que a Kurohige solo le importa la fuerza de su propia tripulación y ya está. No los ve como nada más que como gente fuerte con la que está aliado. Y en cambio, con Luffy y los Mugiwara ocurre algo completamente distinto, ya que tal y como hemos visto en toda la obra, Luffy no ha elegido a la gente por su fuerza, sino porque le caían bien y los consideraba sus amigos. De hecho, la tripulación de los Mugiwara se caracterizan porque han tenido que entrenar muchísimo, ya que quitando a Zoro y Sanji, el resto tenían un nivel bastante bajo, y debido a esto tuvieron que entrenar durante 2 años para mejorar y perfeccionar sus habilidades tanto de combate como de ayuda a la misma tripulación, hasta un punto que fue increíblemente brutal. Y de hecho inconscientemente lo siguen haciendo,
ya que aunque han subido muchísimo el nivel, está claro que les hace falta mucho más desarrollo en cuanto a poder y deben mejorar para ayudar a su capitán a ser el rey de los piratas y cumplir sus propios sueños. Y es que los Mugiwara han ido creciendo juntos paso a paso, avanzando como un gran grupo, como amigos y sobre todo como nakamas. Y esta es justamente la mayor diferencia de las dos tripulaciones. Mientras una, como es la de Kurohige, se basa en fuerza, poder y ya está, la tripulación de los Mugiwara se basa precisamente en que son nakamas, son amigos y hay un objetivo en común, pero sobre todo hay sentimientos, hay confianza por todos lados, hay amor por los demás, hay motivación para ver a sus compañeros cumplir sus sueños. Y yo personalmente creo que esta va a ser la baza definitiva de la tripulación de los Mugiwara para derrotar a Kurohige, ya que según yo lo veo, cada uno representa justamente los dos bandos completamente diferentes de los mismos piratas. Uno, como es Kurohige, representa el hecho de unirse por querer simplemente conseguir poder, tesoros y dinero para saciar sus ansias y poder tener todo lo material que deseen, pero sin amistades de por medio y puramente trabajo e intereses. Y otro, como es Luffy, representa justamente lo contrario, el hecho de unirse para disfrutar de la aventura, ser amigos y luchar por sus propios sueños individuales, juntos pero apoyando y ayudando a conseguir los sueños de todo el mundo, del resto de Mugiwara, uniendo sus fuerzas con la amistad por en medio como principal combustible en esa relación. Esto es justamente lo que va a marcar la diferencia de una tripulación y otra, y lo que va a marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Y es que bueno, como hemos visto últimamente en One Piece se ha hablado muchísimo de las traiciones entre piratas, sobre todo por medio del mismo Kaido, diciendo que todas las alianzas piratas acaban en traición. Muchos pensamos que la raíz de todo esto sería vista al final de Wano, en un hipotético pasado de Kaido, pero lo cierto es que eso no ha ocurrido aún, y aún seguimos esperando y preguntándonos a qué se debe eso. Aunque sinceramente todo parece apuntar a que fue algo ocurrido con la tripulación de Rocks, a la cual tenemos confirmada que perteneció el mismo Kaido y de la cual en su flashback no se revela absolutamente nada, viendo que Oda obviamente se está guardando esto para algún que otro momento en el que le dé la gana hablar un poco más de la tripulación de Rocks y enseñarnos toda la verdad de lo ocurrido en God Valley. Todos sabemos la historia de Rocks y cómo supuestamente fueron derrotados, con la alianza de Garp y Roger, pero seguramente, visto lo visto, algún tripulante que otro abandonó la tripulación para escapar o algo por el estilo, y gracias a eso Shebeck cayó y fue derrotado por completo. Esto es muy fácil de pensar debido a que, según lo dicho en el manga, la tripulación de Rocks estaba formada únicamente por personajes muy poderosos con el único objetivo de obtener grandes riquezas entre todos, no como una tripulación, justamente como la tripulación de Kurohige. Y es que bueno, si tenemos en cuenta que Barba Negra tiene como base la isla Hachinosu, que en su día fue justamente la misma isla que tenía como base la tripulación de Rocks, y ahora vemos que sus tripulaciones se han formado de manera bastante similar. De hecho hay personajes que se asemejan bastante, como puede ser Ávalo Pizarro al mismo Kaido, como puede ser Katarina Devon con el uniforme de después del time skip que se parece un poco a Big Mom de joven. Hay personajes un poquito ahí que se parecen un poquito. Y viendo todo esto, pues es posible llegar a pensar que quizás el destino final de estas tripulaciones también pueda ser el mismo. Así que sí, el mayor problema de Barba Negra y lo que va a provocar de manera directa su derrota definitiva en la pelea final, no solo va a ser que los Mugiwara sí sean una tripulación y sí quieran luchar todos juntos por una misma causa, además de ser amigos. El problema mayor va a ser que la tripulación de Kurohige no son una tripulación y que solo luchan por sus intereses individuales.
que no buscan nada más que obtener poder, riquezas y ganancias, mientras están en la tripulación. Pero cuando las cosas vayan mal y empiecen a caer todos uno a uno, yo estoy seguro que más de uno va a salir corriendo y va a abandonar a su suerte a Barba Negra, mientras se queda solo y se ve como es apalizado por Luffy, mientras ante sus ojos y en sus últimos momentos de esperanza, se da cuenta de cuál ha sido el error más grande de su plan. Y es que después de haberlo tenido todo, haber tenido una tripulación increíble, haber obtenido el puesto de Yonko muy rápido y haber estado muy cerca de cumplir su objetivo, se dio cuenta que el error más grande ha sido tener una tripulación, pero no tener unos nakamas.